Pues hola a todos. El día de hoy estamos muy contentas, muy contentos, porque tenemos como invitado a Jaime Pinos. Él es un poeta chileno cuyo libro documental acompaña la cuarta edición de la revista Grafógrafos. Buenos días, Jaime. Qué alegría tenerte por acá en la entrevista de Grafógrafos. Buenos días, Elisa. Buenos días a todos los amigos. Para mí también una alegría estar en contacto y poder sostener una charla respecto de un poco de literatura y de lo que va pasando, ¿no? Bueno, pues bienvenido a la entrevista, Jaime, ahora en un formato especial, de manera remota, pero bueno, igual la charla seguramente será rica y bueno, muy fructífera. Si te parece bien, me gustaría empezar hablando de la portada del libro que se publicó, del libro tuyo que se publicó en Grafógrafos y que te muestra siendo muy joven en una escuela que parece de formación militar. Ujú. Entonces, nos gustaría comenzar por ahí. ¿Cómo fue ir creciendo en medio de la dictadura? ¿Cómo fueron esos años de formación? Sí. Bueno, yo nací en 1970, ¿no? O sea, justo antes de la asunción de Allende y el gobierno de la Unidad Popular, el 73 el golpe de Estado y el inicio de una dictadura de 17 años, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa foto es una foto mía, creo que ahí tengo unos 15 o 16 años, ¿no? En un desfile, ¿no? Como se estilaba en la época, todos los escolares del país eran obligados a desfilar frente a las autoridades militares y civiles en las efemérides, digamos, patrias y eso, ¿no? Era parte de las obligaciones escolares. Pero lo que intenta metaforizar la foto y el texto también es un poco esta experiencia de haber crecido en la escuela del rigor, como se dice en el texto, ¿no? Eh, Porque de pronto, solo a la vuelta de los años, ¿no? Han pasado bastantes años de eso, uno se da cuenta de lo que pesó esa educación autoritaria y esa atmósfera, sobre todo, en la que uno creció, fue niño, adolescente, donde lo que primaba era el miedo, ¿no? Yo creo que una dictadura es fundamentalmente un lugar lleno de miedo, ¿no? Y de fantasmas también, porque fuimos una generación de niños que creció en la conciencia de que había sucedido algo gravísimo en el lugar donde estábamos viviendo, ¿no? Algo gravísimo que tenía que ver con una violencia radical, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos de infancia era el hijo de un doctor, ¿no? Que fue ejecutado a los primeros meses, digamos, después del golpe. Entonces eso estaba presente ahí, ¿no? Como una cuestión muy tangible, aún para un niño que todavía tal vez no llegaba a entender lo que iba a significar en su vida futura, esa infancia bajo dictadura y con una educación que tenía eh, un tenor militar, ¿no? La letra con sangre entra, era como la pedagogía dominante. Entonces, más allá de asumir como el papel de víctima o victimizarse, lo importante es comprender, ¿no? Como el contexto en el cual uno se crió, se formó, porque no solo es un contexto político, también es un contexto sentimental. Claro, claro. Y decías al principio de tu respuesta, cuando estás en esa situación, a lo mejor no te haces tan consciente de cómo te marca la formación en esas condiciones. Y al tiempo que tú te haces consciente, ¿cómo crees que te ha marcado la formación, crecer en esas condiciones? Yo creo que es una marca indeleble, ¿no? Es algo que se lleva. Eh, Veo que las generaciones más jóvenes, posteriores, no tienen ese estigma un poco que tiene la generación mía, tal vez la generación anterior también. Eh, pero por otro lado, también es una experiencia que a uno le enseñó algunas cosas, o mejor dicho,
lo dotó de ciertas fortalezas también, de cierta resiliencia. Yo lo tomo por ahí, creo que la gente de mi generación, que son mis amigos, mis amigas, han podido salir adelante y hacer algo con sus vidas también, asumiendo que es un aprendizaje que puede ser útil si uno le cambia de signo. Un poco. Entonces, en más de un sentido fuimos preparados para la obediencia, pero lo que sucedió es que nos formamos como resistentes. Y creo que eso ha sido importante a la hora de dar un testimonio también, sobre todo a las generaciones que no tuvieron la experiencia, la mala experiencia, la traumática experiencia de crecer dentro de una dictadura. Y en medio de toda esa opresión, ¿cómo descubres la poesía? Mira, bueno, yo no soy hijo de intelectuales, ¿no? Con mi hermano, tengo un hermano. Somos la primera generación universitaria por el lado materno y paterno. Pero mis padres, mis viejos leían, y leían mucho, ¿no? Eh, autodidactas, ¿no? Pero siempre los vi leer, sobre todo a mi padre. Entonces, tuve siempre relación con los libros, ¿no? Eso por una parte. Entonces me hice lector muy chico, ¿no? Eh, y por otro lado, también hay un tema con la música y con las letras de las canciones. Eh, yo diría que antes que la literatura, si la literatura estaba ahí, pero la primera forma de literatura fueron ciertas letras de canciones. Entonces ahí estamos hablando de los 80, digamos. Eh, Habían dos vertientes. Una era la canción popular latinoamericana, ¿no? La trova cubana, la misma nueva canción chilena, ¿no? Todas esas letras, ¿no? Y por otro lado, la emergencia en los 80 fuerte de un movimiento rockero potente en Chile, cuya banda emblemática son Los Prisioneros, ¿no? Eh, que bueno, no solo tenían de rebeldes el nombre, sino también, pues ya había que ser bastante arrojado para ponerle así a tu banda en medio de la dictadura, siendo un poco mayor que yo, digamos, sino además las letras, ¿no? Como letras directas, letras rockeras, ¿no? De denuncia, todo eso fue como la primera escuela con los textos, con el leer y el escribir, ¿no? Después eso se fue desarrollando, siempre tuve una práctica de la escritura, al principio sin intención de que eso fuera leído como literatura, eh, ¿no? Para compartir con los amigos, qué sé yo. Y bueno, en un momento dado, después de, como te conté, estudié sociología, yo al principio varios años, y después de estudiar sociología, estudié literatura y lingüística en la Universidad de Chile también. Y ahí las cosas un poco cambiaron, ¿no? Como la escritura pasó a ser otra cosa para mí. Tal vez en ese sentido la sociología me sigue interesando, o mejor dicho, mi pensamiento sobre lo social, ¿no? Y está en mis textos, es muy fuerte eso. Pero en un momento me pareció que todavía la sociología estaba en un ámbito que tenía que ver con cierto cientificismo, por ejemplo, ¿no? Eh, no me quedaba cómodo, me quedaba estrecho, digamos. Entonces pensé que la literatura podía ser una posibilidad de relacionar este interés por lo social, por lo colectivo, lo comunitario, con lo personal, lo biográfico, lo sentimental incluso. Y es lo que he intentado hacer también, como vincular las dos cosas como una sola cosa en la escritura, ¿no? Me encanta esto que mencionas de justo vincular la formación sociológica con lo artístico, porque yo lo encuentro también en tus textos, ¿no? Y quizás Mm, aparece en esta preocupación o en esta cuestión de que la poesía sea una suerte de registro o de preservación de la memoria, ¿no? De los hechos históricos, o de un lado de la historia que de pronto se oculta
o aparece opaco frente a la historia que cuentan quienes tienen el poder en determinado momento, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de que la poesía pueda tener un papel en la preservación de la memoria o en la construcción de una memoria? Sí, es fundamental eso. Eh, bueno, de hecho, la madre de todas las musas, ¿no? Es la memoria, ¿no? Mnemosine, ¿no? Como, entonces, la poesía, su trabajo fundamental es un trabajo de memoria. Más aún si uno ha vivido en un país con mala memoria, ¿no? Al cual se le ha negado la memoria también, ¿no? Porque bueno, la memoria no es algo que uno se encuentre botado en el suelo, o sea, es un trabajo, ¿no? Y cuando hay una historia que es dolorosa, ese trabajo es doloroso también, ¿no? Ir al pasado y enfrentar la violencia radical, enfrentar la mezquindad radical, etcétera, ¿no? Pero creo bueno, que ese es uno de los trabajos fundamentales, el de la memoria, hacer memoria, ¿no? Como un trabajo permanente. Y en ese sentido la poesía, que es un trabajo de lenguaje también, ¿no? Puede articular esa memoria en el lenguaje. Y eso es súper importante porque en el lenguaje compartimos también ese recuerdo común. O sea, esa memoria se hace compartible en el lenguaje. Y ahí hay uno de los trabajos fundamentales de un poeta, yo creo, ¿no? De un escritor, de un artista, de un pensador, ¿no? Yo pienso en el poeta como en los términos más expandidos posibles, ¿no? Como un investigador de la realidad, como también un investigador de la memoria, ¿no? Pero es importante el hecho de concebir, comprender la memoria como un trabajo que tiene como objetivo hacer que la memoria sea una práctica cotidiana. Lo digo porque las políticas de memoria, qué bonito tu gato, gato, gata. Muchas gracias, gata, su. Eh, la política del Estado, de los estados respecto de la memoria política, la memoria, ha sido la museificación, ¿no? Entonces, bueno, se construyen los museos de la memoria, no solo en Chile, en Perú, en otros países, que sería el reconocimiento de ese pasado y la posibilidad de acceder a él para las nuevas generaciones. Bueno, a mí me parece que eso sin desmerecer lo que vale, ¿no? Sobre todo frente a un negacionismo que está muy vivo en toda América Latina, en todo el mundo, ¿no? Pero me parece absolutamente insuficiente y peligroso también, porque la memoria no es un lugar al cual uno entra por la puerta, hace un recorrido y sale del lugar y entonces sale de la memoria también. Si la memoria no es una vivencia, una experiencia cotidiana, y en esos términos pienso lo fundamental que es la educación en la memoria, ser educados en la memoria, ¿no? Si no es eso, el museo, la verdad que puede más bien suplantar, ¿no? La memoria en vez de provocarla, de incentivarla, ¿no? Ahí hay una discusión importante y yo creo que los poetas, los escritores, eh, tienen mucho que decir respecto de eso, ¿no? Me encanta que vincules la memoria con el lenguaje, ¿no? Pero un lenguaje vivo que tiene que fluir, ¿no? Que tiene que fluir por todas partes, ¿no? Y que justo se vincula con la memoria para no pensar a la memoria como algo en el museo o como una cosa, sino algo que se construye también en el lenguaje, en el habla, ¿no? Eso es, absolutamente, eso es. Cuando se habla de testimonio, por ejemplo, que es otra de las discusiones asociadas al problema de la memoria, eh, a mí me interesa mucho el trabajo del testigo, el lugar del testigo, ¿no? Pero siempre y cuando ese testimonio sea un gesto que busca sobre todo la transmisión de una memoria, ¿no? Es un poco como las carreras, ¿no? Estas las maratones con el bastoncito que se llama testimonio, de hecho, ¿no? Bueno, un corredor se lo pasa a otro y entre todos, ¿no?
van cubriendo la distancia de la carrera, ¿no? Si podría ser que la carrera completa sea la memoria de una comunidad. Entonces, uno tiene un trabajo que hacer, que es trasladar ese testimonio, que es una experiencia, y una experiencia de lenguaje también, ese recuerdo, trasladarlo hasta alguien que va a tomarlo y va a llevarlo más adelante, o sea, va a evitar que el testimonio caiga, ¿no? Que sería el olvido, ¿no? Se cae en el olvido. Eso está en la forma del habla. Los muertos caen en el olvido, los relatos caen en el olvido. Entonces hay algo ahí con el sostener la memoria, en el sentido de evitar que la memoria caiga, ¿no? Bueno, Bueno, creo que documental tu libro documental es un ejemplo súper bello, súper importante de este esfuerzo por no dejar que la memoria caiga. ¿Nos puedes hablar un poquito de este libro, cómo surge, qué significa en el contexto de tu obra? sí. Mira, yo comprendo mi propia escritura, todas las escrituras como procesos, ¿no? Entonces, bueno, documental en ese sentido lo veo como un libro de síntesis. Eh, un libro que de alguna manera en él cuaja, digamos, una serie de búsquedas y de trabajos anteriores, ¿no? Eh, entonces el libro tiene algunos ejes de construcción, digamos, que ya venían desde los libros anteriores, pero creo que consiguen una forma que me deja satisfecho, digamos, que hay una poética que se establece ahí, ¿no? Como una estación, ¿no? En un proceso. Eh, una coordenada fundamental era lo que hablábamos, ¿no? Es un libro de memoria, como quieren ser todos mis libros, eh, como necesariamente es una escritura poética en un país como Chile, digamos, ¿no? Me parece, y extiendo eso a toda América Latina. De pronto el pasado es difícil de recordar, entonces, porque no es un pasado muy feliz, es un pasado lleno de muertos y de crímenes, etcétera, ¿no? No solo eso, pero esa es la parte más complicada de recordar. Entonces, bueno, el libro se quiere hacer cargo de eso, también como mis libros anteriores, ¿no? La vinculación entre lo personal y lo político, ¿no? También es súper importante en el libro, pues sí es referencia a esta foto, pero ahí también hay textos donde eh, aparece mi hija, por ejemplo. Yo tengo una hija chiquita de 13, y aparece ahí, ¿no? Como en el relato. Entonces, eso es súper personal, ¿no? Pero tiene sentido hacerlo en el contexto de ese relato, ¿no? Por lo menos lo tuvo para mí. Como tomar ese riesgo también, que no tiene la pretensión de exhibir tu vida personal, sino es sencillamente decir, bueno, mi punto de vista también es personal. O sea, la historia del país es un asunto personal también que pasa por mí, por mis amigos, por mi hija, por mis viejos, no sé, pasa por todas partes, ¿no? Por el barrio, etcétera. Eh, hay otro flanco que también me interesa mucho, que es la reflexión sobre la propia poesía, Ujú. ¿no? En todos mis libros hay una pregunta por el sentido de la propia poesía y creo que eso también es súper importante, como hacer participar al lector, digamos, del problema de la escritura. Porque la escritura no es un gesto natural. Uno no se levanta todas las mañanas y dice, bueno, voy a escribir un poema. No es así la cosa. Entonces, bueno, hay una serie de problemas alrededor de esto, y de felicidades y de placeres, digo, problemas en términos como de complejidades, ¿no? Mm. Que siempre me ha interesado desplegar en los textos. Primero, para yo mismo poder reflexionar sobre mi quehacer, ¿no? Ya que elegí la escritura como oficio, para mí es un oficio, eh, mantenerme pensando en el sentido y en las formas de ese oficio, ¿no? Eh, entonces, bueno, digo, hay una serie de cuestiones que venía desarrollando desde libros anteriores que me parece cuajan en documental, y desde luego, bueno, el nombre del libro,
¿no? Ujú. Documental, ¿no? O sea, hacer documentalismo es trabajar con documentos, trabajar con fuentes, ¿no es cierto? Eh, que es una idea que, bueno, está tanto en la tradición chilena como de la poesía mundial desde mucho atrás, digamos, pero trabajar con documentos, trabajar con fuentes, ¿no? Eh, el documento es un elemento que tú rescatas del pasado y que tiene una cualidad, ¿no? Porque la selección de los materiales pasa mucho, pasa por ahí el documentalismo. Tú seleccionas determinados materiales, ¿no? Y después los montas, los elaboras, los dispones de una manera, eventualmente los intervienes. Pero lo primero es la selección. Y un documento es un elemento del pasado que puede enseñar o iluminar algún aspecto de ese pasado en el presente. De hecho, doquiere, docencia, todo eso viene de la misma raíz de documento. Es una especie de mensaje también, cifrado, ¿no? Que tú puedes tomar porque hay una materialidad, ¿no? En eso, por último, hay una forma de habla que tú rescatas y puedes elaborar, pero ese elemento trae dentro suyo un mensaje, ¿no? Eh, que tú tienes que interpretar, ¿no? Entonces, digo, también eso es muy importante, el trabajar con documentos, y todo eso tiene que ver también con distanciarse de la idea romántica del poeta como eh, un hombre de genio, que, bueno, que mira la luna y espera que el rayo de la inspiración lo queme y pueda escribir un poema genial. Eh, claro, eso está bien, estuvo bien en el siglo XIX, pero como estamos un par de siglos adelante, eh, yo más bien soy de la idea del poeta como, eso, como decía Nicanor Parra, como un investigador, como un hombre que está más bien, más cerca de un hombre de ciencias, dice Nicanor, que de un poeta entendido en términos románticos. Y justo hablando de este tema, ¿qué opinas o qué le puedes decir al público de grafógrafos sobre la poesía comprometida? Hablando de recoger estos registros de la realidad, de escribir sobre documentos, ¿no? De seleccionar elementos importantes de esos documentos para ponerlos en el poema, ¿no? Y bueno, documentos de una historia, como dijimos, de un país como Chile o Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de la poesía comprometida? Mm, mira, a mí no me funciona mucho la noción de compromiso, eh, en el sentido de que por mucho tiempo se entendió el compromiso en literatura como, como un valor de uso para cierta literatura. O sea, la literatura que servía como una especie de canal, ¿no? Para transmitir un mensaje y, en el mejor de los casos, para convencer al receptor de la validez de ese mensaje. Eso no me interesa para nada. O sea, entonces, en esos términos, como en los viejos términos sartreanos del compromiso, creo que ya ha ocurrido harta agua bajo el puente, digamos, no, respeto eso, pero no es mi forma. Eh, yo más bien lo que veo es que una literatura que tiene alguna conciencia de desplegarse en una comunidad, en un momento de una historia colectiva, ¿no? Eh, tiene que buscar una forma de asimilar eso, ¿no es cierto? De tomar esos materiales e integrarlos, pero sin dejar de ser literatura, Eso, ¿no? ¿sí? Y eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, eso descarta cualquier literatura de servicio, descarta cualquier literatura hecha para ayudar a una causa, por más noble que sea esa causa. O sea, el trabajo de la literatura es un trabajo de lenguaje, es un trabajo de comprensión también, en lo que el lector pueda sacar en provecho de un texto para comprender sus propias circunstancias. Entonces, literatura política para mí
es eso, más bien hay una forma política de escribir, ¿no? Hay una escritura política, hay una escribir políticamente, más que una poesía política, por ejemplo, y lo mismo respecto al compromiso, o sea, hay una forma de escribir comprometidamente con tu circunstancia, con el propio lenguaje, con la tradición de la cual eres parte también, ¿no? Eh, pero el compromiso se verifica en términos de literatura, no fuera de la literatura, sino dentro de la literatura. Desde luego, Jaime. Bueno, y ahora que estamos hablando de este asunto tan puntual, la literatura, la poesía, ¿qué opinas de que la poesía constantemente se tenga que estar abriendo paso en el campo de la literatura? Abriendo paso, ¿en qué sentido dices tú? ¿Como Como recepción o...? de recepción, en términos de ventas, ¿no? En términos también de ser entendida como una suerte de género, no sé si menor, pero extraño, ¿no? Como la poesía, como un objeto extraño, ¿no? Al que se le tiene miedo también de pronto. Sí. Bueno, primero la poesía es antiquísima, ¿no? Lo sabemos. Entonces, todo este prejuicio que comparto que existe, se da en un determinado momento, en un contexto bien específico, ¿no? Yo creo que la poesía ha ido quedando relegada un poco, si la comparamos con la narrativa, que sería con el género dominante, la novela, en gran medida porque está fuera de comercio la poesía. Ujú. O sea, la poesía no tiene precio, ¿no? Y en una sociedad, una forma de vivir, que convierte todo en mercancía, que todo busca equivalerlo a un valor dinerario, la poesía, que se hace gratis, ¿no? Eh, no tiene lugar, sencillamente. Ahora, yo creo que justamente esa es la ventaja de escribir poesía. De hecho, yo lo primero que publiqué fue una novela, ¿no? Pero rápidamente abandoné la novela, escribía poesía en paralelo, pero dejé de escribir narrativa y empecé a escribir solo poesía, porque me parece por lo mismo que es un lugar de absoluta libertad para la escritura, ¿no? O sea, no hay otra consideración a la hora de escribir que no sea la escritura misma, el texto que estás trabajando. No estás pensando en otra cosa porque no hay fantasías ni de dinero, ni de fama, ¿no? Entonces también eso hace que los poetas sean los más radicales también, ¿no? Tienes total libertad para llevar las cosas lo más lejos que seas capaz, ¿no? Y para mí la literatura es eso. Eh, no juzgo otras formas de practicar la literatura, pero para mí el sentido de la literatura está en esa exploración, y esa exploración no puede tener referencias tan pedestres, digamos, como ganar dinero. Para ganar dinero hay otras formas mucho más efectivas, digamos. Creo que hay que ser un poco idiota para dedicarse a la poesía si uno tiene expectativas de ganar dinero. Eh, y lo mismo respecto del poder, ¿no? Las relaciones entre poesía y poder siempre han sido complejísimas, ¿no? Eh, en la literatura chilena, en la literatura mexicana también. No sé, si uno piensa Sí, que son sí. sistemas literarios densos, complejísimos, ¿no? Eh, donde hay reconocimiento a nivel de Estado, de la clase política, etcétera. Es parte de un sistema cultural la literatura en México igual. Eh, entonces, eh, bueno, ¿hay un camino posible para el poeta para acercarse al poder? Sí, claro. Pero yo creo que la poesía es una especie de antimateria del poder también. O sea, en general los poetas no acceden a posiciones de poder porque no son confiables para el poder, ¿no? O sea, son gente de una libertad también y de una distancia crítica, si es que no directamente una actitud de resistencia y de oposición al orden establecido, tal bueno, ninguna camarilla política va a confiar en un poeta, en principio, ¿no? Te hace sospechoso ser, y eso está bueno, como
creo yo, ¿no? Buenísimo, Jaime, buenísimo. Pues ahora que justo estás hablando de estos temas, te comento que en la revista Grafógrafos hay un taller de poesía donde los estudiantes, ¿no? Donde la gente de la ciudad intenta como escribir, ¿no? O se anima a escribir. Me gustaría que Buenísimo. pudieras, para cerrar esta entrevista, enviar un mensaje a estos estudiantes de la universidad, ¿no? A la gente que llega a los talleres y que tiene esta vocación por la escritura poética, ¿no? Un mensaje para ellos y para los estudiantes y los lectores de la cuarta edición de Grafógrafos, donde se publica tu hermoso libro documental. Sí, mira, si tuviera que dar un mensaje, pienso lo que hablamos acá entre amigos también, ¿no? Eh, Pensar en la escritura y la literatura hoy. Y la circunstancia actual, bueno, sabemos lo difícil y lo tremendo que es ahora la vida cotidiana, la incertidumbre en que estamos todos, ¿no? Con la pandemia, todo lo que está sucediendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué escribir y leer en este contexto, ¿no? Me parece que todo se derrumba, donde hay, el horizonte parece cerrado, ¿no? Y tiene que ver con eso, en medio de la clausura, ¿no? De la clausura a la que estamos obligados también por el confinamiento, por ejemplo, ¿no? Estamos en una clausura en términos individuales y estamos en una clausura también en términos colectivos. Parece que el futuro está cerrado, ¿no? Parece que no hay futuro, ¿no? O que el futuro es catastrófico, ¿no? Es final, es un momento final. Justamente por eso, yo creo que la literatura, la poesía, que siempre ha sido apertura, ¿no? Que siempre ha jugado a abrir, ¿no? Tiene más sentido que nunca, ¿no? O sea que la escritura y la literatura pueden darle un sentido a esta experiencia y un sentido de apertura, de construcción de nuevos espacios, ¿no? De búsqueda de oxígeno cuando parece que todos estamos en medio de un ahogo total, ¿no? Entonces, pensar también en otros momentos donde la literatura fue esa inyección de energía, de fuerza, de sentido. Eh, no olvidarse que Cervantes escribió El Quijote preso, ¿no? Así que, bueno, es cosa de acordarse de algunos ejemplos y darse fuerza, y eso es lo que les mando a todos los compañeros y los amigos allá en México. Eh, Fuerza y poesía en todo lo que viene. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Jaime. Fue una conversación súper bella. Fue un respiro, como dices, en medio de condiciones, de estas condiciones difíciles que estamos viviendo, pero te agradezco muchísimo. Los lectores de Grafógrafos van a estar muy felices de leerte y ahora de escucharte. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Lisa, y gracias a Sergio también. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.